Y ahora sí que sí, nosotros continuamos aquí en Universidad PYME en esta segunda edición en Ceuta y tras esta intensa ronda de pitch es hora de tomar un respiro. Y lo vamos a hacer con una de las experiencias más innovadoras del día. A continuación tendremos un taller titulado Entrena tu avatar, a cargo de José Ángel Ares, que es el jefe de programación de Nautilus Experiencias Digitales. José Ángel Ares es un experto en el campo de la realidad virtual y los avatares animados con inteligencia artificial. En este taller nos guiará a través de los avances más recientes en la creación y entrenamiento de avatares. Por favor, José Ángel, te cedo la palabra. Un fuerte aplauso. Hola, muy buenas. Bueno, lo primero, pues soy José Ángel Ares Bermejo, el CTO de Nautilus Experiencias Digitales, que el CTO básicamente soy el jefe de programación de mi empresa. En nuestra empresa nos dedicamos sobre todo... ¡Ay, perfecto! Ahí estamos. En nuestra empresa nos dedicamos sobre todo a hacer simuladores de realidad virtual para pues, protección de riesgos laborales, hablar en público, etcétera. Sobre todo habilidades blandas. Y nos encontramos que necesitamos interactuar con, más o menos con personas reales o que te aparezca, porque ese entrenamiento funcional es mucho más importante que lo que teníamos hasta antes. Entonces, el propósito de este taller va a ser un taller al uso de enseñaros cuál es la línea de trabajo para desarrollar tus propios avatares virtuales. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hablar? ¿Por qué entrenar un avatar? ¿Cuáles son las aplicaciones prácticas? ¿Por qué es la importancia que le vamos a dar ahora? Etcétera. El siguiente punto, el proceso de creación, que hablaremos de todas las líneas, de cómo empezamos desde cero, desde la idea, hasta el desarrollo final. Hablaremos de las capacidades sensoriales, cómo dotar pues, de oído, de vista, el cerebro y otras características de los avatares. Y, por último, nos detendremos en el cerebro del avatar. Entonces, al final de este taller espero que os quede una idea clara de cómo crear avatares. Yo soy programador, entonces seguramente me salgan un montón de programas, de palabras técnicas, etcétera. No le hagáis ni caso, no me hagáis ni caso a las palabras técnicas. Lo que quiero es que aprendáis lo que es la línea de trabajo general, ¿vale? También me gustaría dejaros 5 minutos de preguntas al final, sobre todo aprovechar y preguntarme, porque hay miles de recursos gratuitos para que podáis avanzar y empezar con esto de programación o a crearlos. Entonces, el primer punto, ¿por qué entrenar un avatar? Es muy sencillo, lo va a cambiar todo. Lo va a cambiar todo. Todo lo que conocemos, todo lo que conocíamos hasta ahora va a ser distinto. Entonces, el primer paso que quiero enseñaros, pues en la creación de videojuegos. La creación de videojuegos con personajes no jugadores. Ya se va a acabar la experiencia donde yo me pasaba un videojuego y le contaba a mis amigos, pues te has pasado esto, y todos habíais tenido la misma experiencia de juego. Ahora no, los avatares van a reaccionar al contexto, van a reaccionar a lo que tú le has dicho, van a tener memoria y la experiencia que yo tenga de un videojuego va a ser completamente diferente a la que tenga tu amigo. En este caso del Red Dead Redemption de Rockstar Games, los personajes ya van por inteligencia artificial y van contigo cambiando la historia conforme tú respondes, más malos, más buenos, etcétera. ¿Vale? Entonces, es muy interesante la aplicación para personajes no jugadores. Otro campo, en el del cine. En este ejemplo de Gemini Man, el avatar hiperrealista de Will Smith se utilizó la inteligencia artificial para capturar los movimientos del propio Will Smith, adaptarlos al avatar hiperrealista y dar una nueva visión que hasta ahora no se había conseguido. Se grabó el movimiento y lo que es las animaciones del personaje, la expresividad y todo del avatar de Will Smith rejuvenecido fue aplicado en el cine con un gran éxito. A ver. Vale, otro caso es el de la productividad. El de la productividad con Amelia es un avatar de producción
que te enseña a hablar en público, te enseña gestión, te facilita tu día a día. Me gusta mucho este avatar porque esta es la visión de Amelia ahora y esta es cómo era Amelia en el 2015, cuando empezó. Como vemos la evolución, si voy para atrás, ya vemos la mejora. Muy bien. Entrenamiento y simulación de VR. Aquí los avatares se están aprovechando, por ejemplo, en el campo de la medicina, para cuando los médicos están entrenando, reaccionen contigo y el avatar responda si el médico lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. Aquí no os quiero dar miedo, pero la mayoría de médicos, antes de hacer una operación, si no la controlan, googlean para ver cómo es. Entonces, a mí, no sé a vosotros, pero a mí me da bastante yuyu. Si le diésemos herramientas como estas de simulación, donde el avatar reacciona, las operaciones serán mucho más interesantes. A ver. En el campo de la educación me encanta. ¿Por qué? Porque los avatares pueden hacer de profesores. El profesor se va a adaptar a ti y no tú al profesor, te va a dar las clases y luego va a democratizar la educación. ¿Por qué? Porque en entornos donde no tan desarrollados van a poder disfrutar de una educación de alto nivel. Entonces, para democratizar la educación me parece vital. Beneficios de los entrenamientos de avatares. Interacciones naturales y contextuales. Es muchísimo más humano hablar un avatar porque te va a responder, no va a ser tan 1, 2, 3, 4, tan binario. Automatización de la eficiencia, donde automatizas procesos, va a aprender contigo y generalmente vas a poder producir mucho más. E innovación continua, porque al ser modelos que están continuamente evolucionando, van a poder aprender contigo. Aquí llegamos al avatar multitarea, donde se va a adaptar y va a ser como tener un mayordomo, tener un secretario o secretaria, lo que queráis, que vas a hacer las aplicaciones o tu tarea del día a día mucho más rápido y eficiente. Muy bien. Hasta aquí un poco de introducción. Hay miles de campos más, ¿vale? Porque aquí puedes aplicarlo prácticamente a cualquier cosa. Las líneas de programación o de producción, ¿cómo vamos a crear los avatares? Los avatares los vamos a crear con el siguiente proceso. Diseño y creación del avatar, dotarlos de capacidades sensoriales y le añadiremos el cerebro. Y a todo esto, ¿cómo se hace? Aquí hay una diapositiva antes que es vital, antes de iniciar el proceso, es el fin del avatar o el medio donde lo vas a producir. Porque no es lo mismo hacer un avatar para web, hacer un avatar para PlayStation 5 o hacer un avatar para una app, porque estás limitado por el medio. Una vez definido el medio donde vas a meter el avatar, ya puedes iniciar el proceso de creación. Seleccionamos la herramienta de modelado. Os he puesto varias, Character Creator, que sería esta, donde puedes elegir los avatares, darles la animación. Otra, la siguiente, sería el MetaHuman famoso de Unreal, no sé si lo conocéis. Me gusta mucho, pero tiene la limitación de los derechos de autor. Tú solo puedes hacer el MetaHuman para Unreal. Si no produces en Unreal, no lo puedes meter a otras herramientas, con lo cual me parece bastante limitada. Y, por último, os voy a enseñar la de Blender. Blender me encanta. No sé si aquí hay algún apasionado del anime como yo, pero ahora casi todos los estudios japoneses están pasando a la herramienta Blender porque es gratuita y súper potente. Te permite producir las mallas, abaratar costes, etcétera. Si estáis empezando, os la recomiendo vivamente, porque hay una gran comunidad y vais a poder aprender bastante. Por siguiente, hacemos la definición del concepto visual. Normalmente, con un equipo de guionistas, decidimos cómo va a ser el avatar, qué características va a tener y seguimos un proceso un poco como de cine, lo que es en el caso de la creación, porque nos gusta darle una personalidad.
Después del modelado 3D, aquí hay un pequeño vídeo. El modelado 3D es chungo. O sea, lo siento, no hay otra forma de decirlo. Es difícil, es largo. Os dirán que hay un montón de procesos de ahora de IA para generar 3D, como las de NVIDIA, como un montón de desarrollos, pero la realidad es que todavía está demasiado incipiente como para que lo podamos desarrollar. Entonces, actualmente, desarrollar los personajes, sobre todo el modelado, es un proceso costoso que tiene su arte. Lo que no quiere decir que en un par de años esto cambie, porque ahora mismo la curva exponencial de creación pues saldrá alguna herramienta que podamos crear los 3D directamente con una foto, crear nuestro avatar con otra IA generar el modelo 3D y otra IA y así continuamente hasta el siguiente. Como veis en este proceso, pues al final estás un ratico animándolo hasta que tienes el final. Lo siguiente que quiero hablar después del modelado es en la animación y las expresiones 3D. Me parece muy importante el tema de la animación. Primero lo que se hace es darle un esqueleto. El esqueleto es como si tú fueses una marioneta, tu personaje es una marioneta, le pones huesos, le pones articulaciones y con ello puedes mover hacer que ande, hacer que tenga lo que sea. Depende del número de huesos, pues más o menos realista será tu personaje. Si vamos a las expresiones faciales, las he dividido en 7, que es alegría, tristeza, ira, miedo, sorpresa, asco y neutral. Entonces, pueden ser las que queráis. Definimos estas 7 porque son como icónicas y mezclándolas todas puedes tener una conversación o algo, una interpretación real de tus avatares. Entonces, por ejemplo, en el programa de Character Creator, tú vas definiendo las expresiones generales que quieres de cada uno de tu avatar. ¿Qué quieres retransmitir con él? ¿Cómo quieres que hable? ¿Vale? En esta imagen, pues veis, luego os hablaréis, quedaros con esta imagen, en la parte de arriba a la izquierda, no sé si lo veréis desde ahí, tenemos lo que son los blend shapes, que luego entraremos a hablar un poco más. Con esos blend shapes definimos, este avatar, la sonrisa de este avatar es así, la cara de cabreo de este avatar es asa, la cara de ira, la cara neutral es esto. Le ponemos un porcentaje de 0 a 100 de lo que queremos que salga y con ese porcentaje y ese valor podemos hacer que vaya cambiando de expresiones, generaciones, etcétera. ¿De acuerdo? El siguiente paso dentro de la expresividad para terminar tu personaje es el lip sync. No sé si alguno conocéis lo que es el lip sync, pero es muy sencillo. Es la aplicación de cómo habla y cómo vocaliza el avatar. Entonces, a través de los fonemas, si veis a la izquierda, sería una representación de la tabla de los fonemas, de cómo colocas la O, cómo colocas la P, cómo colocas, en general, pues varias palabras, para que el avatar simule el hablar. ¿De acuerdo? Aquí quiero hacer un pequeño inciso antes de seguir con las capacidades sensoriales. No sé si alguno habéis visto que quiere ser influencer y habéis visto estos youtubers que tienen avatares de 3D que hablan contigo y demás, que están muy de moda sobre todo pues, en Asia y Japón, o los idols que son ahora de 3D y dan conciertos, etcétera. Pues el proceso hasta aquí es lo que os he enseñado. Es exactamente igual, solo que nosotros ahora vamos a profundizar con el tema de avatares, pero si quisiésemos hablar o ser una idol o lo que queráis, haríamos lo mismo, nos pondríamos la webcam y ya el personaje reaccionaría contigo. ¿De acuerdo? Y ahora venimos a lo que es verdaderamente importante, las capacidades sensoriales. Empezamos con el speech to text. ¿Qué significa el speech to text? Nosotros grabamos el audio con un micro, el micro lo tenemos que traducir la palabra y esa traducción será la que mandemos luego a la IA o a los modelos de IA para que reaccionen contigo. Dentro de Speech to Text, la mayoría de la gente usa los modelos de OpenAI, de Whisper y demás, aunque hay bastantes más. Al ser un modelo de inteligencia artificial, lo que traduce la transcripción,
también tiene ingeniería de prompts. Que es importante dentro de la ingeniería de prompts, que hablaremos más adelante, es el hecho que tú le puedes dar características de cómo quieres que te interprete esa traducción. Le puedo explicar qué idiomas son los que van a traducir, le puedo explicar si tiene acentos o si no tiene acentos, le puedo decir varias cosas para que me haga una transcripción más fidedigna. Entonces, el primer paso del avatar de darle sentidos, ya os digo, es el sentido del oído, que te entienda lo que le dices. Speak to text. La segunda parte es la visión. Aquí ya podemos entrar si queremos darle visión o no queremos darle visión. Porque hay problemas éticos en el sentido de privacidad. No veo interesante que esté todo el rato grabando a todos o que te esté todo el rato hablando y demás, porque me parece un poco intrusivo. Pero depende del contexto, puede ser útil y aplicable a muchas cosas. ¿Qué hacemos con el campo de visión? Tenemos un input, que sería la imagen. Con la webcam sacamos una imagen, lo subimos al modelo de visión y este nos lo interpreta. Depende del gasto de tokens que hagamos, no sé si alguno conoce los tokens, que suele ser bastante raro, porque los tokens es la forma que tienen los modelos de IA de cobrarte. Cuanto más gastos haces de tokens, pues más te cobren y más información te da. Pero claro, eso también ralentiza el proceso. Pero la visión está ahí. Luego la puedes meter con realidad aumentada, puedes hacer un poco lo que queráis, reconocimiento de patrones, etcétera. Al final tienes un input y tú reaccionas a ese input o tu avatar reacciona a ese input. Aquí entraremos ya al cerebro del avatar. El cerebro del avatar es donde tenemos realmente que detenernos, pensar y explicar cómo queremos que sea ese avatar. ¿Dónde estamos en este proceso? Creo que ayer ya os enseñaron los 5 niveles de la inteligencia artificial del CEO de OpenAI, donde tenemos en el nivel número 1 los chatbots, que los chatbots empezaron en 1960 o 50, no me acuerdo bien, para hablar. El nivel 2 es el de razonamiento, que es lo que estamos ahora estamos en realidad en el 3, pero lo que normalmente el público conoce es el 2, que son, si habéis estado con OpenAI y le dais ahora a los últimos modelos de ChatGPT 4, el 1 mini, el 0.3, etcétera, y veis que pone razonando. ¿Y habéis dado habéis desplegado ese razonamiento alguna vez en el área de OpenAI? Es súper interesante porque ese es el proceso que sigue el propio modelo de ChatGPT para darte la respuesta. Entonces vas viendo cómo va razonando esos modelos. Ahora mismo tenemos modelos razonadores, el de OpenAI, que sería el ChatGPT 4.0.1 y el 0.3 y sus versiones mini, y el famoso ahora chino, el DeepSeek R1, donde también está razonando. Los dos modelos son un poco diferentes. El modelo de ChatGPT va a saco, para que nos entendamos, tiene tropocientos mil datos y ataca a todos, tú no sabes por dónde te va a salir, y el modelo chino, entre comillas, es más eficiente energéticamente porque es semántico. Reconoce el área que tú quieres y solo carga el área sobre la que está hablando, con lo cual es un proceso un poco más eficiente. ¿Por qué lo han hecho así? Pues porque los de chinos tenían limitación de chips y no podían usar tantos procesadores por un tema de NVIDIA la empresa, y llegaron a esa forma de generar. Actualmente estamos en los primeros pasos del punto 3, los chat autónomos, los agentes autónomos, que es como en OpenAI, no sé si habéis visto, el operator. El operator te abre una máquina virtual y puede publicar por ti en LinkedIn, publicar por ti, coger una reserva de vuelo. Empiezas a ver cómo el avatar, o en este caso el modelo, empieza a manejar el ordenador en una visión, va y hace lo que tú harías, ir a la página web, darte a loguear, una vez que estás logueado,
ya puede publicar y le puedes dar lo que quieras. Uy, perdón. El número 4, ahora mismo estamos en el 3, tímidamente en el 3, ¿eh? No os creáis. El número 4 serían los modelos de innovación y descubrimiento, es decir, que son creativos, que pueden generar ideas propias. Y, por último, el número 5, que ya serían autónomos, avatares completamente autónomos, y yo en mi cabeza me los imagino como C3PO de la Guerra de las Galaxias. Entonces, cuando lleguemos al paso número 5, podremos tener nuestro C3PO. A ver. Muy bien. No sé si tenéis algún problema para entender qué es un modelo. Porque hay gente que empieza a hablar, el modelo por aquí, el modelo por allá, pero dices, ¿qué es un modelo? A mí me gusta poner el ejemplo de la predicción del tiempo de meteorología. En la predicción del tiempo tenemos una recopilación de datos, sensores que están puestos por todas las tierras, te van mirando. Tenemos un entrenamiento de modelo que son los datos históricos que vas guardando, las series históricas de qué tiempo ha hecho. Tenemos los parámetros y ajuste fino, que significa, pues si le cambio la velocidad del viento puede pasar esto, si le cambio la humedad puede pasar esto otro. Y todo ese conjunto lo metes en una Vaticao y te da la predicción y actualización del tiempo. Los modelos de inteligencia artificial funcionan igual, ¿vale? A mí me resulta un ejemplo muy útil para entenderlo. Vale. Hablando de modelos, quiero recalcar la importancia del volumen de datos. ¿Por qué? ¿Por qué os cuento toda esta chapa de modelos? Porque depende, si os acordáis, a dónde quieres dirigir tu avatar, tendrás que elegir uno u otro. Y para elegir uno u otro, lo que tenéis que hacer es entenderlos. Los primeros modelos de ChatGPT, el GPT-2, tenía 1,5 billones, que es dotación americana, de parámetros. El GPT-3 tenía 175 billones. El GPT-4 actual tiene 1,5 trillones de datos. Y a final de este año, que se sepa, aunque no es oficial, dicen que van a salir el GPT-5, del que no conocemos el volumen de datos que tienen. Otros modelos, como el Llama es el de Meta. Me gusta mucho el modelo. De normal no estoy de acuerdo con Meta en la mayoría de las cosas que hace, pero la libertad que ha dado a todos los desarrolladores, dejando los modelos en open source para que puedas trabajar con ellos, estoy encantado, porque es que los ha dejado ya no solo el Llama, sino en un montón de cosas más. Entonces, los modelos de Llama veréis que están divididos pues, en Llama 7B, que significa, esa B significa siempre los billones de parámetros que va a tener ese modelo. Tienes el Llama 7B, tienes el Llama 13B, el Llama 70B. ¿Y qué pasa con esto? ¿El modelo es más grande o más pequeño? Ya os he dicho que el Llama me encanta porque te lo puedes descargar, pero claro, tú en tu casa con un ordenador normal no puedes mover ese nivel de datos. Para que os hagáis una idea, va a pasar al siguiente, que es Llama 3. El Llama 3, para moverlo, y un Llama 3 chiquito, ni siquiera el más grande, para mover el 7B o el 8B correctamente, necesitas tener en tu casa 42 gigas de RAM. Y eso no es normal. O sea, yo soy programador y mi ordenador no tiene 42 gigas de RAM, ya os digo, ¿vale? Para poder moverlo. Entonces, ¿qué hacemos? Usamos soluciones de terceros que tienen grandes ordenadores que sí que mueven esa cantidad de datos y te dan una respuesta fiable. Los diferentes modelos de Llama, ya si os fijáis, pues todas las veces es la cantidad y el peso que va a ocupar ese modelo. El siguiente ejemplo del Llama sería, ¿qué os quería decir? Bueno, tenemos el Llama y el volumen de datos. Sí, la velocidad me parece clave. Yo trabajo con simuladores que necesitan ser muy rápidos.
Yo no puedo darles a mis simuladores, a los avatares, uy, ahora estoy pensando, uy, ahora estoy no sé qué, uy, ahora estoy haciendo lo que sea. Depende del medio, pero hay otras ocasiones que igual sí, que no importa que esperes a velocidad. Todos son parámetros que os van a obligar a pensar cuál es el mejor modelo para elegir para vosotros. Pero es que va a ser al catálogo. Podéis elegir dentro de un catálogo todos esos modelos. Estos dos, OpenAI y Llama, yo los llamo, y DeepSeek ahora con el chino, los más importantes, pero tenemos muchos más. Tenemos el de Gemini de Google, tenemos el Cowen, hay bastante más y cada uno se está especializando en áreas. Pues hay uno que funciona mejor en matemáticas, hay otro que funciona mejor para habilidades de hablar, etcétera. Y lo siguiente, entramos a lo que es ya la verdadera entrenamiento del avatar, que es la ingeniería de prompts. ¿Cómo veo yo la ingeniería de prompts? La ingeniería de prompts básicamente es cómo hablarle al avatar o cómo quieres que el avatar se lo interprete. Entonces, os he preparado un pequeño vídeo. Yo veo así la ingeniería de prompts. No sé si se escucha. ¿Podéis subir el volumen, por favor? No se escucha muy bien, pero bueno, yo creo que todos habréis reconocido a Luis Moya y Carlos Sainz. Con la ingeniería de prompts, tú eres Luis Moya dando instrucciones a tu piloto, que es Carlos Sainz, en este caso el modelo que has elegido, y esperas que te obedezca para hacer en una secuencia de carrera ultra rápida lo que tienes que hacer. Me encanta cómo habla, porque lo veo, la ingeniería de prompts o cómo comunicarte el avatar, muchas veces así. Si lo comunicas bien, llegas a tu destino, y si lo comunicas mal... Fondo tarde, repetime, Claudio. Sube, acá, esta, 40 al lomo, izquierda, fondo. ¿Cómo a fondo, boludo? ¿Cómo a fondo, Claudio? ¿Cómo a fondo, Claudio? Cortá. Sí, corté, boludo, ¿cómo a fondo? Perdón, Ricardo, perdón. La concha de la lora, boludo. Perdón. No, mierda. Mal, cuidado, esto es lo Claudio. que nos ¿Estás ocurre. bien? Sí, estoy bien. Listo, hermano, listo. Vale. Dale, dame la mano. Me Está encanta. bien, mirándote ahí los problemas, tranquilo. Vale. El siguiente paso, ¿cuáles son los componentes de un prompt básico? Un prompt son las instrucciones, ¿vale? Cómo queremos que interprete. Dentro de esas instrucciones tenemos la instrucción general, yo quiero que te comportes así. Le podemos dar de un contexto, aparte del modelo, le podemos explicar otras cosas, más generalidades, otros contenidos, etcétera. Hay unos datos de entrada, que es tu input, como que le llega la información al avatar, o sea, mi pregunta, básicamente, la pregunta que hacéis al ChatGPT o al modelo que toque, y los datos de salida, cómo queremos que ese modelo nos responda. A mí, aparte, me suele gustar guionizarlos y darles un contexto. Entonces, seguimos una técnica más de guión y, aunque luego no sirva, pues le inventamos una historia al avatar, porque me parece que le damos más humano. Le hacemos que reaccione ante palabras clave, que tenga un poco de personalidad. Estamos haciendo simuladores, por ejemplo, de atención al cliente, entonces exponemos a los estudiantes de atención al cliente a distintas situaciones de cabreos, insultos, generalidades, cómo lidiar en tu día a día. Me parece muy interesante para el entrenamiento de las personas porque les das la capacidad de reaccionar. Hay gente que lo lleva fatal, el tema de gritar. Si tú en un simulador tienes a una persona que te está gritando todo el rato, luego tú estás trabajando, yo qué sé, un día importante, en Navidad, que hay mucha gente, pues te vas a poder enfrentar a estas situaciones. Walmart y grandes cadenas en Estados Unidos están utilizando estas técnicas. Dentro de la ingeniería de prompts se están generando muchísimas claves o instrucciones de cómo generar cadena de pensamiento, ejemplos, etcétera. Hay muchísimas y ahora mismo cada semana te va saliendo más, porque es gente experimentando y como no sabes lo que te va a salir, recogen los datos y dicen, ¡ay va! Pues yo si pregunto de esta forma, me responde de esta. Si pregunto
con otro hilo me responde de la otra siguiente. Vale. Lo más, así para empezar, no voy a entrar en mucho detalle en la ingeniería de prompts, pero sí que me parece clave es que le dotéis de ejemplos. Muchos ejemplos de cómo queréis que se responda, porque es que si no nos va a interpretar bien. Darle ejemplos de todo, porque así os va a interpretar mucho mejor lo que vosotros queréis que haga el avatar o vuestro modelo de IA. Voy a adelantar un poco para llegar a tiempo. Dentro de las limitaciones de los ejemplos, si tú no se lo explicas bien, te puede dar incongruencias o respuestas que no son las esperadas. A modo de sincero, como si fueses un escultor, tú empiezas por generalidades básicas a saco y vas poco a poco puliéndolo. Lo que es importante, que es lo que pasa, que al final, sobre todo cuando empiezas, te quedan unos prompts larguísimos, como enciclopedias. Dices, pongo todo y demás, pero eso no es eficaz porque el modelo suele tardar mucho en procesarlo y no termina de encajarlo. Tienes que darle los ejemplos comedidos, pero eficientes. Hay limitaciones, como ya os he dicho, que se van puliendo. Depende de lo que quieres que haga el avatar, elegirás una técnica de prompts u otra, porque no es lo mismo que quieras que razone a nivel de que resuelva problemas matemáticos, por ejemplo, o quieres que te dé un guión o que haga de un personaje donde lo que necesita es interpretar. Entonces, depende de la función que le quieres dar, pues no es lo mismo crearte un avatar de maestro de matemáticas que crearte un avatar de un personaje no jugador, ¿de acuerdo? Entonces, en el prompt es donde guionizaremos. Lo siguiente, y voy a ser rápido, es el function calling. El function calling es cómo los avatares llaman a APIs o a tecnologías del mundo real, como bases de datos, etcétera, para funcionar mejor. Y, por ejemplo, tú le puedes pedir ¿qué tiempo hace hoy en Madrid? Entonces, en la llamada, el avatar interpretará que necesita consultar la base de datos de tiempo, hará una consulta como si tú fueses un programador normal y le devolverá lo que tiene que responder. ¿Por qué el function calling es muy importante? Porque te da adaptabilidad y hace que tu modelo reaccione con el tiempo, con el mundo real, no solo lo que tiene. Y ahora venimos, a este le llamo yo, a cómo está la magia. La magia es cuando le dices al modelo cómo quieres que te devuelva los datos. Y ahora lo que tenemos son los JSON. Los JSON son órdenes estructuradas de cómo van a ir, cómo te quieres que te responda este avatar. Dentro de este avatar yo le puedo decir, vale, respóndeme, pero quiero que tengas cara alegre o que estés triste o dentro de las palabras. Y por último, quiero hablar del sentido del habla, que es el text-to-speech. El avatar te responde unas palabras y tú quieres que las diga bien. Dentro del text-to-speech yo suelo recomendar Azure, aunque hay muchísimas más, porque Azure de Microsoft te permite hablar en todos los lenguajes y además personalizar las voces y hacer que se interpreten. Puedes hacer que en una palabra, pues por ejemplo, en el siguiente, a nivel de marcadores, le dices, pues aquí hago un tiempo, enfatiza esta palabra, etcétera. Todo esto hacemos un sofrito y conseguimos tener avatares o personajes no jugadores más realistas. Y bueno, eso sería un poco lo que es la línea de creación de los avatares. Espero no haberos aburrido demasiado y que os haya gustado. Si cualquier cosa me decís.